Un las 14:17. El misterioso laberinto del tiempo congelado y el renacimiento de un alma. Antes de sumergirte en la historia, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. Gracias de antemano. Aquel día, a las 14:17 en punto, se detuvo. Tanto el viejo reloj de bolsillo del escaparate como mi corazón. En el corazón del barrio gótico de Barcelona, en el intrincado laberinto de calles estrechas, empedradas, oscuras y místicas, donde el sol rara vez asoma su rostro, y llenas de susurros de la historia, llevo años regentando con gran dedicación la pequeña relojería que heredé de mi padre. Desde fuera, la tienda parecía una cápsula donde el tiempo se había detenido. Sus cristales viejos y polvorientos, el cartel de latón, con las elegantes letras grabadas Relojería Belmonte, parecía cargar con el peso de siglos, con las historias de generaciones. Los turistas que pasaban se detenían ocasionalmente para mirar los relojes antiguos del escaparate. Admiraban el interior a través del cristal y luego encogían los hombros, pasando de largo sin comprender este pequeño mundo. Para ellos era solo una tienda. Para mí era un espacio vital, un refugio, un templo, una herencia y al mismo tiempo el espejo de mi alma. Al entrar, el olor peculiar a metal, aceite de maquinaria y madera vieja, que se grababa en la memoria olfativa, te susurraba que te encontrabas con el tiempo mismo. En cada respiración inhalabas el pasado, casi tragabas el polvo de la historia. Los estantes estaban llenos de relojes de diferentes épocas, cada uno susurrando su propia historia, su propio secreto. Algunos, voluminosos relojes de sobremesa de bronce con intrincados grabados, reposaban con una expresión sabia, como si transmitieran en silencio la sabiduría del tiempo. Otros, elegantes relojes de bolsillo de plata con delicadas tallas, susurraban los amores olvidados de sus dueños, las oportunidades perdidas, los sueños inacabados. Los relojes de cuco colgados en las paredes rompían el silencio de la tienda cada media hora, haciendo sentir su presencia con sonidos breves y nítidos. En la luz tenue del taller, a pesar del ruido de Barcelona y el sonido de las campanas de la catedral que venían de fuera, los tic-tacs resonaban en la atmósfera de la tienda como una melodía rítmica e hipnotizante, casi marcando el ritmo de la vida misma. Cada uno era el pulso de momentos vividos, oportunidades perdidas, esperanzas y desilusiones. Para mí, estos sonidos eran compañeros, confidentes. Me acompañaban incluso en los momentos más profundos de mi soledad. Mi vida también se parecía a los mecanismos complejos y delicados de estos relojes. Tenía un ritmo regular, predecible, monótono, quizás un poco uniforme, que resistía silenciosamente el flujo implacable del tiempo. Sin embargo, el tiempo mismo me estaba trazando un destino completamente diferente. Con las primeras luces del amanecer, antes de que las estrechas calles de Barcelona despertaran, en el aire fresco y húmedo de la mañana, cuando el olor salado del mar se impregnaba en los muros de piedra, giraba la llave en la pesada puerta de madera de la tienda, abriéndola y llenando mis pulmones con ese olor familiar, pacífico y sereno. Iba al taller, encendía mi pequeña lámpara de latón y empezaba a tocar los pequeños engranajes y los delicados resortes. Mis dedos,
con la experiencia de los años, se habían vuelto expertos en sentir hasta las piezas más delicadas, en percibir la más mínima vibración o avería. Era como si cada reloj me hablara, me susurrara su problema. La reparación de relojes no era solo una profesión para mí, sino también una meditación. Devolver la vida a un mecanismo roto, hacer que una rueda oxidada volviera a funcionar, revivir el alma de un reloj, era como reparar las grietas de mi propia alma. Durante este proceso, viajaba a mi interior, calmaba mi mente y me abstraía completamente del mundo exterior. Sentía que tenía el poder de devolver, detener y reiniciar el tiempo, aunque el tiempo en mi propia vida no estaba bajo mi control en absoluto. Como el agua que fluye, mi vida avanzaba sin darme cuenta en otras direcciones, como si siguiera las líneas invisibles de un destino predeterminado. Una historia de 15 años. La putrefacción insidiosa detrás de la paz y las señales ignoradas. Era nuestro 15º año de matrimonio con Julián. Desde fuera, quienes pensaban que nuestra vida funcionaba como un reloj perfecto, no se equivocaban. Caminábamos de la mano por las concurridas plazas de Barcelona, especialmente entre la colorida multitud de la Rambla, llamando la atención con nuestras caras sonrientes, absorbiendo la energía de la ciudad. En las callejuelas ocultas del barrio gótico, en esos pequeños y auténticos bares de tapas heredados de mi abuelo, quien a su vez los heredó de su padre, brindábamos con copas de vino y soltábamos carcajadas. Por las noches, bajo las palmeras que bailaban con la brisa marina, hacíamos largas caminatas llenas del olor salado del mar, soñando sueños sencillos pero hermosos para el futuro. Una casa de verano, quizás un día un hijo, nuevas ideas para expandir la tienda, una vida tranquila, sencilla y cálida. Todo, como un reloj perfectamente ajustado, salido de las manos de un gran maestro, funcionaba a la perfección. Para mí, esto era la definición de felicidad y seguridad. Por las noches, cuando cerraba las puertas de la tienda y me mezclaba con las concurridas calles de Barcelona, me encontraba en los cálidos brazos de Julián. Felicidades sencillas y ordinarias. Sus brazos eran mi refugio, un pasado en común, dos personas que se reconocían en los ojos, incluso a veces se entendían con una sola mirada, un solo gesto. Julián había sido una parte inmutable de mi vida desde la infancia. Nuestra amistad, que comenzó en la escuela primaria, se había convertido en un amor adolescente y luego en mi compañero de vida, mi mejor amigo. Su existencia se había arraigado en mí, lo había aceptado como algo tan natural como cada una de mis respiraciones. Las paredes de nuestra casa estaban tejidas con los recuerdos que compartíamos, las risas y los acuerdos tácitos. Lo había puesto en el centro de mi vida, creyendo que envejeceríamos juntos, que enfrentaríamos todas las tormentas juntos. Para mí, éramos tranquilos, éramos felices, estábamos seguros. Todo era, como el tiempo mismo, constante e inmutable. Pero a veces la paz era solo una podredumbre bien escondida, y eso lo comprendí mucho, mucho más tarde. Como una avería secreta e insidiosa dentro de un reloj que parece perfecto, que brilla por fuera, que todos admiran y dicen,
qué obra de arte tan perfecta, pero que desde fuera no se ve, y que con el tiempo detendrá todo el mecanismo. Esa podredumbre era como un virus. Trabajaba silenciosamente, desde lo más profundo. Crecía con el tiempo, lo carcomía todo, colapsaba toda la estructura. Quizás había pequeñas señales, pero yo había optado por ignorarlas. Las llegadas tarde de Julián, sus momentos de distracción ocasionales, el hecho de que mantuviera su teléfono lejos de mí. En ese momento me parecían detalles insignificantes. Cansado, mucho trabajo, me había excusado a mí misma. Y yo, esa relojera, esa experta en mecanismos perfectos, no había podido ver esa avería secreta e insidiosa dentro de mí, esa grieta en lo más profundo de mi corazón. Quizás no había querido verla. Había cerrado los ojos. Había querido creer que el ritmo de la vida no había cambiado, que todo estaba bien. Me había engañado. Había vivido en una ilusión. Había creído que volaba en un globo rosa. El doloroso reflejo de la pantalla rota. El momento en que el tiempo se detuvo y el alma se hizo pedazos. Esa tarde, el sofocante calor de Barcelona se filtraba por los viejos muros de piedra de la tienda, y el sol, que se filtraba a través de los cristales polvorientos, creaba manchas doradas. Las melodías de flamenco que venían de fuera, esa melodía que antes me parecía alegre, ahora se convertía en un ruido sordo, en un eco doloroso en mis oídos. Cada nota me provocaba un dolor. Mi amiga de la infancia, Lucía, entró por la puerta. Como siempre, era apresurada, enérgica y llena de vida. Sus ojos brillaban, su espeso cabello castaño bailaba con el viento, y el ligero vestido de verano que llevaba puesto desprendía un delicado y dulce aroma a flores. Con su amplia y sincera sonrisa, disipó de repente el pesado ambiente de la tienda, y sus carcajadas ahogaron los monótonos tic-tacs de los relojes. Sin pensarlo dos veces, como de costumbre, dejó su nuevo teléfono móvil de pantalla brillante sobre el mostrador, como lo había hecho durante años, como si este fuera su segundo hogar, como si mi tienda fuera una mesa para dejar sus cosas. «Ya vuelvo. Voy a ver a un amigo y regreso. Será muy rápido. Quizás en media hora estoy aquí», exclamó alegremente y se dio la vuelta, saliendo como una brisa, dejando tras de sí un delicado aroma a flores, como un presagio del comienzo de algo, de un viaje sin retorno. El teléfono vibró, una ligera vibración, quizás un mensaje, quizás una notificación. Debe haber sido algo sin importancia, pero esa luz repentina y deslumbrante que apareció en la pantalla, en la tenue atmósfera de la tienda, parecía querer captar toda mi atención, como si quisiera arrastrarme a un torbellino. Mis dedos, involuntariamente, se extendieron hacia el mostrador, como si anhelara tocar ese teléfono, aprender esa verdad, descubrir lo desconocido. Tenía una sensación extraña, un presentimiento. Una mano helada me apretaba el corazón, me cortaba la respiración. Curiosidad y miedo, entrelazados, circulaban por mis venas como un veneno doloroso. Casualmente, mi mirada se desvió. Después de ese momento, nada volvió a ser lo mismo. La atmósfera de la tienda, esa luz dorada que venía de fuera, las melodías de flamenco, los gritos de los niños, todo había perdido sentido. Todas las ruedas dentro de mí se habían oxidado.
como si hubieran dejado de girar. Ante mis ojos, el rostro sonriente de Julián, esa mujer desconocida. Mi mente reproducía cada segundo de ese momento una y otra vez, incesantemente, sin piedad. Como una tira de película, se rebobinaba una y otra vez, reviviendo el mismo dolor cada vez, de forma más intensa, más ardiente. Lucía entró, tomó el teléfono, sin darse cuenta de nada. Con su sonrisa inocente me miró y dijo: «Qué buen tiempo, ¿verdad? Estuve dando una vuelta. Qué hermosa ciudad es Barcelona. Te traje algo nuevo, un regalo». Y yo solo asentí con la cabeza. Mi alma estaba helada, mi boca seca. Era como si desde fuera todo fuera normal. Yo solo era una relojera que hacía su trabajo como siempre, pero dentro de mí, una falla invisible se había roto. Una terrible tormenta había estallado, había venido a llevarse todo mi mundo. Esta tormenta había venido a llevarse toda mi vida ordenada, tranquila y pacífica. Era como si cayera en un vacío sin fin, en un pozo sin fondo. Cada respiración se convertía en una tortura. En cada respiración sentía el olor de esa traición. Mis pulmones ardían. El susurro del reloj detenido y el silencio interior, la expresión de un destino y el comienzo de la lucha. El tiempo dentro de mí se había detenido. Mi corazón se había helado a las 14:17, como si estuviera en la cima de un iceberg y cayera hacia abajo. Lo que experimenté fue como un patinador sobre hielo que, al patinar sobre una fina capa de hielo, de repente el hielo se agrieta y cae en el agua oscura, profunda y fría de abajo. Mi cuerpo estaba allí, en la tienda, pero mi alma se arrastraba hacia la distancia, hacia lo desconocido, como si quisiera dejarse caer en el vacío para no volver jamás. El mismo día, como una cruel broma del destino, me di cuenta de que un viejo reloj de bolsillo con la esfera agrietada, grabado, delicado pero igualmente obstinado, que un cliente había dejado para reparar, también se había detenido a las 14:17. Cuando me trajeron ese reloj, funcionaba. Solo necesitaba un mantenimiento simple. No causaba ningún problema, pero ahora sus manecillas se habían congelado en esa hora maldita, como si el tiempo mismo hubiera sellado ese momento. ¿Una coincidencia? No. Yo no era una persona que creyera en las coincidencias. Yo era relojera. Todo tenía un mecanismo. Cada avería tenía una razón. Esto era una señal, un reflejo físico, concreto y doloroso del momento en que mi propia vida, mi propio matrimonio, se había detenido. Ese reloj me hablaba, me susurraba algo. Tu tiempo también se ha detenido. No puedes volver. No puedes volver a lo antiguo. Ahora comienza un viaje diferente. Estás pisando un camino oscuro y doloroso, pero este camino te transformará. Durante días, semanas, meses, día y noche, intenté hacer que ese reloj volviera a funcionar. En la luz tenue del taller, con mis ojos cansados e hinchados, con mi pequeña lupa, examinaba cada pieza, cada tornillo, cada rueda, cada resorte, cada muelle. Era como si ese reloj reflejara mi alma rota, mi historia rota. Desentrañar su mecanismo era como desatar los nudos dentro de mí, encontrar la avería en mi propia alma. En cada intento, una rueda giraba en mi corazón, pero este giro estaba lleno de dolor, de desilusión
de una pena indescriptible. Mis destornilladores, mis pinzas, mis manos temblaban, a veces por la falta de sueño, a veces por la intensidad de la tormenta dentro de mí, por mis sollozos. El reloj no funcionaba. Lo desmonté y lo volví a montar innumerables veces. Memoricé cada uno de sus tornillos, cada una de sus ruedas, cada uno de sus muelles, los coloqué de nuevo. Cada vez se atascaba en el mismo punto, a las 14:17, como si una fuerza invisible lo detuviera, lo maldijera, me encarcelara en este momento. Este reloj obstinado me susurraba algo. Tu tiempo también se ha detenido. No puedes volver. No puedes volver a lo antiguo. En ese taller silencioso, frente a un reloj roto, acompañado de mis lágrimas, escribía mi propia historia rota, mi propio renacimiento. El reloj era mi espejo. Me mostraba mi propio reflejo, roto, detenido, disfuncional, pero al mismo tiempo contenía el potencial de ser reconstruido, de ser revivido. Este reloj se había convertido en una obsesión para mí. Hacerlo funcionar significaba volver a poner mi vida en orden, reparar mis propias roturas. Cada vez que lo miraba, revivía ese momento, ese dolor, pero al mismo tiempo, las semillas de un nuevo comienzo se sembraban dentro de mí. El escudo silencioso del mutismo y la transformación interior. La reconstrucción de un capullo y el nacimiento de la creatividad. A Lucía no le dije nada. Quizás no podía decirlo. Ella era mi amiga de la infancia, una de las partes más antiguas, inocentes, puras y confiables de mi vida. Esta traición fue como un cuchillo afilado y oxidado que se había clavado en mi corazón, no una, sino 2 veces, tanto de Julián como de Lucía. ¿Cómo iba a cargar con este peso? Este doble golpe había destrozado mi alma, había abierto un vacío profundo e insondable dentro de mí. A Julián tampoco le dije una palabra, ni lo confronté, ni esperé una explicación. Confrontarlo era como hacer realidad esta pesadilla, consolidar su existencia, multiplicar el dolor. Hablar era como hacer sangrar aún más esa herida, impidiendo su curación. El silencio fue mi venganza. El silencio se convirtió en mi escudo, mi resistencia, mi arma más poderosa. Pasé noches y días en el taller, entre los relojes, en ese olor a metal y aceite. A veces ni siquiera me daba cuenta de que el sol salía o se ponía. Trabajé, callé. Era como si cada tic-tac, mi ira, mi desilusión, mi dolor indescriptible salieran, purificando mi alma, descargando el veneno acumulado. Mientras mis manos se movían sobre los mecanismos de los relojes, mi mente planeaba sobre el futuro, sobre cómo reconstruirme, cómo crear una identidad completamente nueva. Esta era mi única salida, mi única escapatoria, mi única salvación. Desde fuera, parecía una relojera más concentrada en su trabajo que nunca, más disciplinada, quizás un poco más introvertida, pero igualmente misteriosa. Mis clientes interpretaban mi silencio como una profunda dedicación a mi trabajo, una devoción a mi arte. Incluso algunos decían, tiene un aura tan espiritual. Pero dentro de mí, mi antiguo ser se había hecho pedazos, y un nuevo ser intentaba nacer de sus cenizas, como un ave fénix. Este silencio no me consumía, al contrario, me reconstruía, me daba fuerza. Era como si, dentro de un capullo,
sufriera una metamorfosis silenciosa e invisible, como una oruga que se convierte en mariposa. Este período fue mi tiempo de introspección y transformación más profunda. Me encontré de nuevo en el lenguaje silencioso de los relojes. Me redescubrí. Crecí en silencio. En la reparación de cada reloj, en la corrección de cada mecanismo averiado, también me reparaba a mí misma. En mis manos, los relojes viejos, en mi mente, nuevas ideas brotaban. ¿Por qué solo reparaba? ¿Por qué solo arreglaba el tiempo de los demás? ¿Por qué no creaba mi propio tiempo? ¿Por qué no escribía mi propia historia, mi propio ritmo? Esta idea fue una chispa que brilló en medio de la oscuridad dentro de mí, en ese vacío insondable. Esta chispa se convirtió lentamente en un fuego, iluminó toda mi alma, me mostró un nuevo camino, un nuevo propósito. Empecé a diseñar nuevos relojes, piezas únicas, invaluables, alejadas de lo ordinario, cada una contando una historia, cada una reflejando una emoción. Reutilizaba los desechos del viejo taller de mi padre. Para mí, no eran basura, sino tesoros. Llevaban susurros del pasado. Un engranaje oxidado se encontraba con una esfera brillante, logrando una nueva armonía. Un trozo de cristal roto, cuidadosamente trabajado, se convertía en una obra de arte fascinante que reflejaba la luz desde diferentes ángulos. Cada reloj simbolizaba los dolores que había vivido, las fragilidades, pero también mi renacimiento. Estos relojes eran mi grito silencioso, mi manifiesto, pedazos de mi corazón. En cada reloj había una parte de mi pasado, una esperanza de mi futuro. Eran la encarnación de mi historia, obras de arte que se llevaban en la muñeca. Cada uno tenía un alma. Belmonte Relojes, una firma nacida de las roturas y el camino hacia el éxito global, Belmonte Relojes. Este nombre venía del apellido de mi abuelo. Para mí, no era solo una herencia, sino también un nuevo comienzo donde el pasado y el futuro, las roturas y el todo se unían, un símbolo de renacimiento. Los recuerdos de mi infancia en la tienda de mi abuelo, donde me perdía en el mundo mágico de los relojes, inhalando el olor a madera vieja, ahora formaban las bases de esta nueva marca. Incluso el logotipo de la marca era una forma de rosa elegante y duradera que brotaba de una pieza rota en el centro de la esfera de un reloj. Porque las rosas más hermosas nacían de las roturas más profundas. En cada reloj puse una pieza rota de mí misma. Esas roturas eran mis dolores, mis desilusiones, las profundas cicatrices dejadas por la traición, pero ahora no eran una debilidad, sino una fuente de fuerza. Se habían convertido en parte de mi identidad, las cicatrices que me hacían ser quien era. En la esfera de algunos relojes, incrusté cuidadosamente trozos de cristal roto como un mosaico, queriendo mostrar que incluso las roturas de la vida pueden tener una belleza, que cada pieza encierra una historia en sí misma, que la cicatriz de cada herida es un recuerdo, una experiencia. El mecanismo de algunos otros lo diseñé para que funcionara como el latido de un corazón, tic-taqueando como un latido, como si cada tic-tac fuera una respiración, un signo de vida que venía de las profundidades de mi alma. Cada uno de ellos era mi grito silencioso, un símbolo de mi renacimiento. Cada uno de mis relojes era como un poema,
En silencio, pero profundamente, contaban algo, llevaban un mensaje más allá del tiempo, eran una prueba de la resiliencia del espíritu humano. Y en la parte posterior del reloj más especial de la primera colección, con un pequeño y elegante grabado, inscribí la siguiente frase, que venía de las profundidades de mi alma y era mi nuevo lema de vida: donde me rompí, renací. Esta frase no era solo una oración, era mi manifiesto, era la brújula de mi nuevo viaje. Cada letra había sido escrita con mis lágrimas, mis dolores, pero también con esperanza, fe, una nueva energía vital y determinación. Esta frase era mi firma, un reflejo de mi alma. Los relojes comenzaron a exhibirse en las boutiques más prestigiosas de Barcelona y luego en los escaparates de las principales capitales de la moda del mundo, desde Nueva York a París, de Londres a Tokio. Mi nombre se hizo conocido. Belmonte Relojes se convirtió rápidamente en un símbolo de calidad, originalidad y una marca que contaba una historia profunda, convirtiéndose en una de las marcas más buscadas en el mercado de relojes de lujo. Se escribieron artículos, fui portada de prestigiosas revistas, se me hicieron entrevistas en programas de televisión internacionales, participé en desfiles de moda. Famosos diseñadores, críticos de arte, coleccionistas, formaban largas filas frente a mi tienda, en esa estrecha y histórica calle de Barcelona, para ver mis obras. Ya no era solo una relojera invisible que reparaba relojes antiguos. Era una artista reconocida mundialmente, que creaba su propio tiempo, trazaba su propio destino, convertía sus roturas en arte. Durante este proceso, mi alma experimentó una transformación profunda y radical. Fue un viaje desde la fragilidad a la resiliencia, de la pasividad a la creatividad, de la desesperación al poder. La niña que había dentro de mí, esa mujer frágil, esa esposa destrozada por la traición, ahora había dado paso a una persona más fuerte, más decidida, que conocía su propio valor, que tenía los pies en la tierra, que tenía las riendas de su propia vida. Cuando me miraba en el espejo, ya no veía a esa mujer triste, indefensa y victimizada. En mis ojos, además del cansancio, brillaba una nueva luz. Esta luz brillaba con la sabiduría y la confianza que aportaban las experiencias, la luz de mirar el futuro con esperanza. Las lecciones que la vida me había enseñado, las grababa en cada detalle de mis relojes, en cada grabado, en cada diseño. Esto no era solo una venganza, era mi reencuentro conmigo misma, un regalo que me hacía a mí misma, un acto de liberación de mi propia alma. En cierto modo, era mi propia reconstrucción desde cero, mi propio fénix elevándose de mis cenizas. Cada reloj era un saludo a mi pasado, una esperanza para mi futuro. Cada uno, en silencio pero profundamente, contaba mi historia a millones, dejando un eco más allá del tiempo. La implacable justicia del tiempo y el enfrentamiento, el último acto y la puerta a un nuevo comienzo. 3 años después. El tiempo tenía una balanza justa, aunque a veces tardara, aunque a veces pasaran años, al final ponía todo en su lugar. Todos rendían cuentas, tarde o temprano. Julián había arruinado sus negocios, se había declarado en bancarrota. Su vida se había convertido en un desastre. Mi ascenso mostraba un cruel paralelismo con su caída.
Mientras mi tienda crecía y Belmonte Relojes ganaba fama internacional, sus negocios se habían reducido, se había endeudado, su reputación se había arruinado por completo y finalmente había colapsado. En el mundo empresarial de Barcelona, su caída, junto con mi ascenso, circulaba de boca en boca como una historia ejemplar, como una leyenda urbana. E irónicamente, Lucía, mi amiga más cercana, quien me lo había arrebatado y había compartido sus sonrisas frente a mis ojos, lo había abandonado. El dolor atraía el dolor. Era una ironía del destino. Mientras ellos se hundían, yo ascendía. Tenía una extraña sensación en el corazón. ¿Era una victoria amarga? ¿O era solo el ciclo de la vida? Quizás ambas cosas. Los dolores que había vivido me habían hecho más fuerte, me habían forjado como el acero. Su ruina no me aportaba nada. No sentía deseo de venganza, pero mostraba que las heridas del pasado estaban sanando, que empezaban a cerrarse, que ya no sangraban, que mi alma se estaba liberando. Esta situación me había creado una profunda serenidad, una sensación de paz, de libertad. Una tarde, mientras estaba a punto de cerrar la tienda, las calles de Barcelona comenzaban a calmarse. Solo se oían los sonidos lejanos de la música, los susurros de la gente y el sonido fresco y reconfortante del mar. Mi teléfono sonó. Cuando el nombre de Julián apareció en la pantalla, mi corazón se detuvo por un instante. Por un momento los viejos dolores parecieron revivir, y luego recuperó su ritmo. Pero esta vez, no con pánico como antes, sino con una calma y segura confianza. Respondí al teléfono. Su voz, ya no segura y altiva como antes, sonaba cansada, exhausta, incluso un poco suplicante. Dijo que quería hablar. «Por favor, solo una vez, quiero hablar cara a cara», dijo. Al principio dudé. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De un pasado roto? ¿De lo que el tiempo se había llevado? ¿De mi dolor? ¿Volvería a vivir ese dolor? Pero una voz interior me susurró que este enfrentamiento era necesario. Para mí, era un capítulo que debía cerrarse. Por última vez, debía cerrar la última página de esta historia. Debía liberarme por completo, deshacerme de estas cadenas, de estos fantasmas del pasado. Acepté. «Nos vemos mañana por la noche en la tienda», dije. Mi voz era lo más neutra posible, sin emociones, fría como el viento, como la frialdad que él me había hecho sentir. A la noche siguiente, en la tienda, bajo las luces tenues, entre los viejos relojes y mis nuevas obras, lo esperaba. La luz tenue de la farola de la calle iluminaba el interior de la tienda, creando largas y danzarinas sombras sobre los viejos muebles, como un escenario teatral. Todo era igual. Los viejos relojes en las paredes, mis herramientas de reparación en la mesa del taller, cada mota de polvo. Solo yo había cambiado. Cuando entró, lo reconocí, pero al mismo tiempo no lo reconocí. El brillo de sus ojos ya no estaba. Su postura segura y altiva había desaparecido. Habían aparecido canas en su cabello y profundas arrugas en su rostro. Su espalda estaba encorvada, sus hombros caídos, como si cargara con el peso de todo el mundo, todos sus arrepentimientos, todas sus derrotas. Me miró, y en sus ojos había una disculpa, un profundo arrepentimiento y algo más. Quizás era el peso de lo que había perdido, quizás el dolor de las oportunidades perdidas, de la vida que había perdido conmigo, quizás el vacío
que le había traído la soledad. En ese momento no sentí ira ni dolor, solo vacío y una extraña y profunda serenidad. Era como la calma que sigue a una gran tormenta, como el mar que se calma después de una tempestad. Con mis ojos, miré a este hombre a quien una vez había dedicado mi vida y me di cuenta de que no sentía nada, que mi alma era completamente indiferente a él, que ya no era nada para mí. El silencio fue interrumpido por los tic-tacs de la tienda. Estos sonidos parecían aumentar aún más el peso del momento. Cada tic-tac era como una prueba del tiempo que pasaba. El viejo reloj de bolsillo, el que se había detenido a las 14:17, brillaba sobre mi mesa, justo delante de nuestros ojos. Ahora estaba reparado. Su mecanismo interno había revivido. Sus manecillas avanzaban tic-taqueando, mostrando la hora correctamente, como si se hubiera vengado, como si hubiera vuelto a empezar por mí. Pero su reparación no había traído de vuelta el tiempo dentro de mí. Mi tiempo se había detenido a las 14:17 y luego había comenzado a fluir en una dirección diferente, a una nueva velocidad, con un nuevo ritmo. Ya no estábamos en la misma zona horaria, vivíamos en dimensiones diferentes, respirábamos en tiempos diferentes. Solo le dije una cosa. Mi voz era tranquila, no tembló, sonó como un viento frío. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, como si construyeran una pared de cristal entre nosotros. Todas las tormentas, todos los dolores, todo mi renacimiento acumulado durante años, los encajé en una sola frase, como si pusiera un sello, cerrando el pasado para siempre. El silencio fue interrumpido por los tic-tacs de la tienda. Estos sonidos parecían aumentar aún más el peso del momento. Cada tic-tac era como una prueba del tiempo que pasaba. El viejo reloj de bolsillo, el que se había detenido a las 14:17, brillaba sobre mi mesa, justo delante de nuestros ojos. Ahora estaba reparado. Su mecanismo interno había revivido, sus manecillas avanzaban tic-taqueando, mostrando la hora correctamente, como si se hubiera vengado, como si hubiera vuelto a empezar por mí. Pero su reparación no había traído de vuelta el tiempo dentro de mí. Mi tiempo se había detenido a las 14:17 y luego había comenzado a fluir en una dirección diferente, a una nueva velocidad, con un nuevo ritmo. Ya no estábamos en la misma zona horaria, vivíamos en dimensiones diferentes, respirábamos en tiempos diferentes. Solo le dije una cosa. Mi voz era tranquila, no tembló. Sonó como un viento frío. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, como si construyeran una pared de cristal entre nosotros. Todas las tormentas, todos los dolores, todo mi renacimiento acumulado durante años, los encajé en una sola frase, como si pusiera un sello, cerrando el pasado para siempre. El tiempo se detuvo a las 14:17, Julián, y yo nunca volví después de ese momento. Esta frase fue una despedida, una aceptación, y al mismo tiempo la declaración de un nuevo comienzo, completamente diferente para mí. Había cortado todos mis lazos con él, había tejido mi propia cuerda, había trazado mi propio camino. En ese momento, vi la expresión en el rostro de Julián. En sus ojos brilló un shock momentáneo y luego una profunda comprensión, como si por primera vez él también hubiera captado esta verdad, que yo había construido una vida sin él e incluso que había tenido más éxito que él. Él también lo había entendido. Mi tiempo fluía de manera diferente a su tiempo. Para mí,
Ese momento no era solo un final, sino también un nuevo comienzo, mientras su destino estaba en sus manos. Mi destino ahora estaba completamente en mis propias manos. Yo era la dueña de mi propio destino. Cuando cerré la puerta de la tienda detrás de mí, esa puerta polvorienta y vieja, las concurridas calles de Barcelona, el viento fresco de la noche, el sonido del mar ahora me susurraban el ritmo de una nueva vida, tocaban una nueva melodía. Todas mis roturas se habían unido, creando un reloj completamente nuevo, un mecanismo perfecto, y yo haría que ese reloj viviera para siempre. Cada tic-tac sería una prueba de mi renacimiento, de mi fuerza y de mi libertad. El pasado ahora era solo un recuerdo, el futuro, al alcance de mis dedos, como un nuevo mecanismo de reloj, estaba lleno de infinitas posibilidades, esperanza, nuevos descubrimientos y éxitos. Ya no era solo una relojera, era la maestra del tiempo mismo, una artista que creaba su propio tiempo. Y esta historia, mi marca Belmonte Relojes, era el comienzo de un legado que duraría para siempre, como el tiempo mismo.